Sí, qué bien, qué bien. Porque mi camarita ahí. Perfecto, Ya. perfecto. Hola, Ali. Hola, Gisela. Qué alegría, qué ganas de hablar. Mira, Sí, sí. siempre hago unos minutitos para que se conecte un poco de gente y cuento Ya, en 2 segundos quiénes somos, que ya, somos ok. un grupo de experimentación teatral que funcionamos, bueno, hace unos 6 años y ahí, por los bordes, siempre el teatro y bueno, y nos gusta hacer un poco de todo, gestionar nuestras obras y escribirlas. Teatro de los Andes, obviamente, es un gran referente para casi todos los que hacemos teatro. Y, y bueno, estoy súper contenta, Aliche, Sí, yo de también. verte, de hablar con vos. Me Sí. encanta, me encanta. No sé si querés que hagamos un poco de tiempo o si querés que empecemos. No sé, vos que sabes, yo estoy tranquila, disponible, si quieres esperar que más gente se una, ¿no ve? Ya. Dale, dale. Sí, Porque sí, sí. tenemos una hora, viste que Ujú. los vivos a la hora se cortan. Ya, Así también. que tratamos de redondear un poco siempre una hora, que parece un montón y no es nada. Siempre después Sí, nos quedamos claro. con ganas de seguir hablando, ¿viste? Ujú, sí, sí. Eh, pero bueno, si querés, a mí me gusta que la gente se autopresente. Ujú. Primero porque me, me cuesta mucho definirme a mí y mucho más definir a otro. Sí, Así sí. que Ujú. contanos quién sos, qué haces artísticamente, Ya. lo que tengas ganas. Ok. Ujú. Está bien. Entonces vos vas a empezar, ¿no ve? Presentando No, ya estamos, ya estamos. Es eso simplemente, el encuadre ese, que somos un grupo, no, eso, que somos un grupo de laboratorio teatral y bueno, nada, ahora nos da la gana hacer estas conversaciones con gente que admiramos y que forman parte de la escena, no únicamente teatro, pero sí escena nos Ok. interesa y que tienen con la particularidad nos gusta hablar con gente que tiene su viaje, su vuelo, su Claro. poética Ujú. propia, por supuesto, bueno, Claro. qué mejor que ustedes, ¿no? En el teatro para representar eso. Así Ujú. que presentate, Aliche, Ya, presentate. está bien, está bien. Ya. Mas digamos, vos vas a empezar y luego me dices que yo me Sí, presente. sí, presentate ahora, contanos qué haces, quién sos, para la gente que no te conozca. Ok, ya. Bueno, yo soy Alice Guimarães, soy actriz, soy brasileira, pero vivo en Bolivia hace más de 20 años. Estoy en el Teatro de los Andes y aquí desarrollo mi trabajo como actriz, como pedagoga teatral, como investigadora, ¿no? En ese país que he elegido, ¿no? Que no es mi país natal, pero que elegí para desarrollar mi trabajo, junto a este grupo, el Teatro de los Andes. Ali, y cuando vos llegaste a Bolivia, al Teatro de los Andes, a Yotala, el Teatro de los Andes está, vamos a contar así como rapidito, está en un pueblo cerca de Sucre que se llama Yotala, que es maravilloso, pero es un pueblo muy chiquito, muy, Uhum. muy chiquito, que creo que ustedes deben haber cambiado mucho viviendo en un pueblito tan pequeño y ese pueblito también indudablemente se debe haber visto muy modificado por la presencia de ustedes, porque bueno, están completamente insertos en esa comunidad ustedes hace tantos, tantos años. Cuando vos llegaste, ¿te imaginabas que te ibas a quedar ahí tanto tiempo? Bueno, eu he llegado de uma maneira muito curiosa, ¿no? Yo no, na verdade não me imaginava porque eu he ido en la oscuridad absoluta a hacer un seminario, un taller residencia de 15 días en 1997. Y he ido porque estaba en Brasil, una amiga que había estado en Argentina haciendo un taller, había sabido que había un taller del Teatro de los Andes
Eu havia escuchado falar do Teatro de los Andes, porque coincidentemente, uns anos antes, eu havia ido a Córdoba, em Argentina, para ver uma apresentação de Odin Teatro que estava allá. E justo eu me encontrado com Iben, que eu havia hecho um seminário com ele anteriormente, e era uma época em que a Argentina era muito cara para nós brasileiros. Então, Uy, la Iben le ha dado pena e eu e uma amiga que havíamos ido solo para ver o Odin Teatro, gastando uma plata que não tínhamos, éramos estudiantes nesse tempo. Então, nos conseguiu um alojamento em la casa del hermano de César, em la casa de Juan Brie. Então, como o Iben foi a visitá-los, um dia foi almoçar e todo, e havia falado que haviam encontrado com César e com Naira em Chile, que haviam fundado um teatro em Bolívia, que estavam passando por bastante dificuldades, não estavam começando, e escutei falar simplesmente. E em 1997, uma amiga me disse, mira, eu estou indo a Bolívia a ser um taller com o Teatro de los Andes, com César Brie, que era a referência, não? O Teatro de los Andes eu não conhecia, pero sí la referencia de César, que había sido un actor del Odin Teatro, que había visto videos, ¿no? Con él como actor de Matrimonio con Dios, que es una obra bellísima, maravillosa. Y yo he dicho, mira, tengo plata, tengo tiempo, yo también quiero ir, ¿no? Y bueno, me fui, pero no sabía, nunca había visto una obra del Teatro de los Andes, no sabía que iba, no sabía nada de Bolivia, y he llegado. Y en ¿nunca esas 2 habías estado en semanas, Bolivia? nunca ¿Nunca había habías estado. estado en Bolivia? Tenía idea, não tinha ideia do que ia encontrar. E nessa época todavia não era a época da internet, não? Então, não é que te No, informava, claro. te informavas em catálogos, em agência de viagem, mais ou menos, digamos. E assim, não? He llegado y me he enamorado del grupo, o sea, me encantó, ¿no? Porque, na verdade, também aí encontrei coisas que estava buscando em la época, ¿no? Para mi trabajo. Porque eu, em la época, participava de um grupo de investigação em Brasil, que sigue hasta hoje. Tem um ano menos Ah, que o Teatro de los Andes. Mi grupo está cumpliendo 28 anos este ano, mi grupo de Brasil, e o Teatro de los Andes 29. Pero nosotros oh, no éramos un sabía eso. grupo... ¿Cómo se llama tu grupo de Brasil? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu grupo el grupo de Brasil? Usina do Trabalho do Ator. Los Y bueno, saludamos. sí. Y en esa época, no, nosotros, o sea, trabajábamos mucho investigando sobre el entrenamiento del actor, sobre el trabajo del actor sobre sí mismo. Habíamos hecho algunas experiencias de espectáculos, pero faltaba este paso, ¿no? A la representación como tal. Y justamente en el Teatro de los Andes he logrado, o sea, se veía que se juntaban las dos cosas, ¿no? Había la parte toda de esa investigación, del trabajo del actor, pero también había ese momento de compartir el trabajo de una manera maravillosa, ¿no? Una manera de crear maravillosa con con el Teatro de los Andes. Un ratito. Y me estoy aquí con... Es que no he puesto en silencio y no puedo. El WhatsApp. Ya, ok. Y bueno, entonces aquí encontré, o sea, lo que yo estaba buscando. Y justo un año después, fue en febrero de 97, un año después, el Teatro de los Andes resolvió hacer una experiencia inédita que nunca más se repitió, que era hacer un gran taller, un gran seminario que iba a durar un año, ¿no? Con 18 alumnos de diferentes lugares de América Latina principalmente, ¿no? Y había uno de Europa. E me han perguntado se eu tinha interesse em venir, não? E eu não era uma changuita já naquela época, eu já, digamos, hacía teatro profissionalmente, hacía como quase 10 anos, não é que eu estava começando, pero me seduziu tanto a ideia que eu decidi, não, me vou a isso, não? Vou a ser alumna de novo, vou entrar nessa experiência para ver o que sucede. E neste ano, de 1998... Em 98 he hecho todo esse taller maravilhoso, que na verdade foi emblemático, não? E depois disso me he quedado en el grupo. Me he quedado. Y cómo, bueno, no importa, es obvio que un grupo autogestivo como son ustedes
pasa por muchas metamorfosis, ni siquiera hay que explicarlo, ¿no? No importan los pormenores, pero pasa por muchas cosas a lo largo de más de 20 años, cualquier grupo humano. ¿Cómo es para vos, o sea, esa permanencia, ese sostener la actividad grupal, más allá de tu fuego como actriz, Claro. pero cómo es sostener esa permanencia grupal, seguir apostando? Eh, ¿Hay algo que vos pensás que es por lo que seguís apostando a mantener el grupo? Yo creo que es, digamos así, es el establecer y crear una identidad, ¿no? Más allá de uno, ¿no? Que es muy fuerte. Y también esa relación que se establece con el entorno en que estamos, ¿no? Una relación también de responsabilidad de alguna manera. Y la verdad es muy complicado la manutención de un grupo por tanto tiempo. Y yo creo que la mayor dificultad es justamente tener el valor de cambiar, ¿no? Y tener el valor de no quedarse siempre, digamos, agarrado al pasado, a la forma del pasado, porque nosotros somos cambiantes, el país donde estamos es cambiante, ¿no? Las formas de vida en la sociedad son cambiantes y nosotros tenemos que ir cambiando con eso, ¿no? No perdiendo la esencia inicial. Y me doy cuenta ahora que, digamos, los que permanecemos, ¿no? Que yo digo así con un cierto estoicismo, por así decirlo, ¿no? Mm. Eh, yo creo que otros hubiesen permanecido si nosotros hubiésemos cambiado en los tiempos justos. Eu creio que sempre nos hemos retrasado en estos cambios. Siempre hemos querido mantener algo que já estava, que já não funcionava, pero todavía lo hemos arrastrado un rato más y después cuando ya no daba más, ya, entonces hacíamos esa mudanza, ¿no? Como que algo se agota. Exacto, pero no creo que hay que esperar a agotarse. Y creo que ahora, ¿no? También con el paso de los años, con la experiencia, yo creo que nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento que vivimos, que al fin y al cabo, aquí en Bolivia estamos ahora yo y Gonzalo, aunque Lucas sigue en el grupo, pero está viviendo en Polonia, está lejos, aunque nos colaboramos, ¿no? Pero igual no está aquí. Yo digo, nosotros en ese momento, por N razones, ¿no? Por razones económicas, por razones de la vida que llevamos, de intereses también artísticos, personales, no podemos volver a lo que era el Teatro de los Andes cuando yo llegué, ¿no? Que vivíamos todo en comunidad, en la época éramos todos jovencitos, éramos todos solteros, ¿no? Entonces, no, ahora es otro momento. Y la manera que hemos encontrado para mantener ese espíritu de grupo, para mantener el espíritu colectivo en la creación, es trabajar con colaboraciones. Que en un momento del Teatro de los Andes era impensable, ¿no? O sea, todo tenía que estar dentro del grupo y hacer parte del grupo. Y ahora no es así. Ahora nosotros tenemos actores invitados, tenemos directores invitados, tenemos músicos invitados, ¿no? Tenemos un grupo invitado que trabaja muy cercano a nosotros, que na verdade es vamos decir así, un poco nuestro cachorrito, ¿no? Que se ha creado desde un trabajo que nosotros hemos desarrollado. Entonces, desde esas colaboraciones, podemos seguir existiendo. Y el trabajo colectivo, el trabajo de empeño, el trabajo de esa ideología en el crear de la manera colectiva, sigue existiendo. Esa esencia se mantiene, aunque la forma de organizarse no es la misma. Hermoso. Sí, porque después de un cierto tiempo yo creo que también el espacio para también el desarrollo individual tiene que haber. Y en algún momento, digamos así, en los inicios, cuando yo llegué, la verdad el grupo ya estaba, uno decir que quería hacer algo por su cuenta, ¿no? O algo, era impensable, ¿no? No se podía, ¿no? Pero ahora, digamos, o sea, y tal vez en aquel momento, tal vez sí, porque estábamos afirmando la identidad, trabajábamos de una manera muy intensa, ¿no? Y
nesse aspecto grupal, pero agora, como eu digo, no passar de los años, há essa necessidade. E incluso agora que estamos eu e Gonzalo, nós hacemos o trabalho do Teatro de los Andes juntos e também nós temos nossos trabalhos individualmente. Também nós dois, não? E nos colaboramos, por supuesto, nesses trabalhos, e depois estão os trabalhos do Teatro de los Andes que sim hacemos juntos. ¿Y cómo uno puede, no sé si esto se puede poner en palabras, pero cómo uno puede saber que está manteniendo esa identidad aún cambiando? Qué pregunta medio cuántica, ¿no? Pero porque la identidad, ¿viste? Es como también algo muy abstracto, la identidad, nuestra identidad. Yo te entiendo, yo los conozco y entiendo. No sé qué es Teatro de los Andes, pero entiendo porque hay una manera de funcionamiento y que se traduce en la escena. Pero cómo uno, desde adentro, digamos, defender esa identidad aún en ese cambio. O sea, ¿qué se defiende cuando se defiende la identidad? En el caso tuyo, ¿cómo lo pensás vos? Eu penso, digamos, que dentro do Teatro de los Andes há uma coisa, digamos, que é, digamos, fundamental e que eu creio que é, vamos dizer assim, o secreto por el qual, como dizia Gian Paulo Nali, ele dizia que o secreto de que nós tivéssemos sobrevivido autorressionados tanto tempo é que nunca hemos hecho uma obra mala. Nunca hemos hecho buenas obras. ¿No? Pero yo creo que el secreto, ¿no?, de hacer buenas obras es porque siempre hacemos algo muy sinceramente. En eso no hemos cedido. Y ya han habido tentaciones de ceder en ese sentido, ¿no? Pero nosotros siempre nos hemos mantenido en ese rumbo. Quando nós lançamos um espetáculo, é porque nós temos necessidade de hacerlo. Nós temos necessidade de falar de aquele tema. E nós entramos com todo em lo que estamos fazendo. Não ahorramos nada. Ou seja, é um trabalho profundo. Nunca hemos hecho uma obrita. Não? Sempre aquele trabalho é o trabalho da vida. Não? Então, isso eu creio que é fundamental. E só para dar-te um exemplo, bueno, nós estrenamos uma obra mais ou menos a cada 3 anos em los últimos anos, não? Pero não é que nós não trabalhemos nesses 3 anos, ou seja, nós estrenamos uma obra e la hacemos muchísimo, não? Claro. Nós vivimos em nosso trabalho. Porque aqui em Bolívia também, como aqui todavia é um país que não tem uma estrutura, por exemplo, para hacer grandes temporadas, nós, por exemplo, vamos a La Paz, hacemos 4 funções, logramos Lienares, um êxito. Mais de 4 funções não aguanta. Em La Paz. Claro. Claro. Então, eu digo, aqui não existe esse sistema. Então, muitos grupos estrenam. Então, quantas obras has estrenado ao ano? 2. Eu digo, nenhuma. A última estreno foi em 2018. Pero seguimos haciendo esta obra, ¿no? E também trabalhamos em projetos paralelos, ¿no? Como eu digo, também trabalhamos com um grupo, trabalhamos em projetos sociais, trabalhamos dictando talleres, ¿no? Não é solo também, nosso trabalho não é solamente as funções. Mas eu digo, quando hacemos uma obra, é realmente, eu digo assim, é a obra que naquele momento necessitamos fazer. E nós havíamos estrenado nesse momento. Habíamos estrenado Un Buen Morir hacía poco, hacía menos de un año, y una productora de La Paz, que es muy capaz, maravillosa, todo, nos ha dicho, chicos, mira, ustedes dos, que son solo ahora los dos en el grupo, hay una posibilidad de un financiamiento del Festival de Avignon, en Francia, de un dramaturgo francés que ahora está súper de moda, con tal director, que es un director boliviano-francés, y que yo creo que sería maravilloso, ustedes lo iban a hacer súper bien, no sé qué. E nós hemos dicho, mira, nós recém hemos hecho uma obra em pareja, nós não sabemos, nem leímos a obra, não sabemos de que se trata, não? Esse diretor, não sabemos se temos ganas de trabalhar com ele, nunca hemos trabalhado, porque todos os outros que hemos trabalhado invitados, hemos trabalhado antes em outras experiências para recém invitarlos, vai ser um fracasso. Não importa que lo financie o Festival de Avignon, entende? Claro.
va a ser un fracaso. Porque no es algo que nace desde adentro, no es algo que nace del estómago, de esa Sí, necesidad, ¿no? De hacerlo, digamos. Entonces, sí. yo creo que aguantarnos, pese a todas las dificultades, principalmente económicas, ahora ni que te digo, pero aguantarnos eso y seguir en ese camino, yo creo que es el secreto, realmente. ¿No? Ser El fieles otro, a nuestros principios. mm. El otro día te dije que me quedé, que a mí me había quedado grabado eso. No me acuerdo una vez que estábamos charlando que creo que unas amigas tuyas te decían en un momento como, ay, pero vos que viajás, que te recorres el mundo, que pa. Y que vos me decías, yo si no recorro el mundo y si no hago funciones, no como. También, ¿no? Para el que no, por ahí el que no sabe lo que es una actividad autogestiva desde adentro y una actividad artística desde adentro, parece como una vida muy romántica y muy idílica, ¿no? Ay, qué lindo este grupo, se la pasa viajando, está en festivales, bla, bla. Pero realmente es una vida durísima. O sea, yo he Una estado con vida ustedes hasta la madrugada comiendo porque han terminado de desmontar y después a las 4 horas volaban y con todos los bultos. O sea, es durísimo. Porque bueno, es su trabajo, es lo que les apasiona, pero no es una cosa de hippies bohemios con plata que les gusta el arte y se la, qué sé yo, y se la pasan viajando por el mundo, ¿no? Como desmistificar eso también. Hay mucho laburo detrás de eso, mucho laburo. Y de un grupo como ustedes, con la calidad artística que tienen ustedes, hay mucho laburo y horas de ensayos y horas de escritura y horas de todo, y horas bueno, de escenografía, de todo, porque todo lo hacen ustedes también. Entonces, no sé, eso lo quiero rescatar, porque a mí me parece que es muy fácil pensar en el actor por ahí como, qué sé yo, como alguien con el ego grande que le gusta mostrarse y realmente, qué sé yo, hay mucha gente que por ahí sí y hay mucha gente que realmente es lo que sabe hacer bueno, se rompe el lomo laburando para eso. Eh, Nada, no, eso, me quedó muy grabado eso cuando vos me dijiste, ¿no? Eh, Porque los Es que conozco también desde adentro. claro, porque lo que sucede es eso, ¿no? O sea, la gente ve, vamos a decir así, todo el glamour de la cosa, pero lo que está por detrás. Y eso también, para tener un grupo autosostenible en Bolivia, nosotros no podemos tener 1 millón de técnicos, viajar y tener a alguien que se ocupe del vestuario, alguien que se ocupe de la luz, alguien que se ocupe del... No, lo hacemos todo nosotros, ¿no? Porque si no sería imposible sostenernos de esa manera. ¿No? Además, porque Sí, en Bolivia es muy difícil que te paguen un pasaje en Bolivia para que vayas a un festival afuera. Entonces, también los festivales, cuando nos invitan, quieren llevar el mínimo de personas. Si somos una multitud, es claro, muy difícil que nos lleven, ¿no? claro. Entonces, todo eso, digamos, define el trabajo. Y lo que muchas veces se ve justamente en los actores es que no quieren hacer el trabajo sucio, como yo digo, ¿no? Quieren toda la parte buena, ¿no? Pero la parte buena es una parte. También hay que hacer el trabajo sucio, ¿no? Pisar el Entonces, escenario y que esté todo perfecto y terminar la función e irse a comer una pizza. Claro, entonces lo que sucede es eso, o sea, cuando más, eso también, siempre yo creo que en todos nosotros, si nosotros no tuviésemos algo de ego, algo de querer mostrarnos, no hubiésemos querido ser actores, ¿no? Si lo no, elegimos es no, porque algo de eso tenemos y queremos que, ¿no? Pero yo creo que hacer, como yo digo, el trabajo sucio, también tener que montar, tener que desmontar, valorar ese trabajo, ¿no? Braçal y estar haciendo y estar pendiente de un montón de cosas, no solo de tu cosa, de tu emoción, pero tienes que estar también pendiente de los demás y del todo. Eso hace con que nosotros bajemos a la tierra también. Yo creo claro. que eso ayuda al trabajo, ¿no?
na verdade, mais ajuda que prejudica. Às vezes, claro, é estressante, a vezes llegas com o montaje ao pelo, não? O pobre Lucas, que em nosso grupo é responsável da luz, aí realmente ele estava terminando de meter a roupa e venir, não? Com seu acordeão aí para começar, pero eu digo, mas também há algo de ganância nisso, para mim, não? Como uno está depois em cena, não? Assim como realmente Claro, haciendo parte de algo que é maior que uno. Eu creio que claro. essa consciência também há que ter, não? Lo que, em meu trabalho, o que eu hago, tem que ser maior que minha individualidade. Não tem que estar minha individualidade por delante disso. Creio que isso é importante. Y Ali, hoy, qué te inspira hoy? Eu creio que em los últimos años, algo que nos está así inspirando mucho es el trabajo pedagógico, ¿no? Que nosotros Mm, hemos profundizado muchísimo, ¿no? En, digamos, de más o menos 10 años para acá, desde que nosotros hemos tomado en nuestra mano ese trabajo. Y creo que eso es una inspiración porque, digamos, logras compartir algo de verdad con la gente y realmente dar algo que le va a servir, y no solo servir, pero también hacer un cambiamiento, ¿no? O sea, establecer una relación, compartir esta manera de crear, ¿no? Con el otro, ¿no? Desde el otro y con el otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo, digamos, muy, muy, muy inspirador mm, en el trabajo ahora. Y también una otra cuestión es que también en los últimos años, yo creo que el Teatro de los Andes en los primeros años principalmente, las primeras obras, estaba muy cercano a una cierta, vamos a decir así, característica boliviana, no hablando de las cosas folclóricas, pero de la esencia, ¿no? De un pensamiento, de una manera de vivir, de ciertas costumbres y pensamiento realmente sobre la vida, la naturaleza y todo. Y después hubo un momento en que un poco se ha alejado de eso. Y ujú. creo que nosotros ahora estamos volviendo a eso, ¿no? Estamos volviendo, vamos a decir así, a un sentimiento de una Bolivia profunda. Creo que está en una práctica pedagógica que nosotros estamos desenvolviendo ya hace 2 años y medio más o menos, que na verdade quem nos ha animado a seguir nesse caminho foi Elias Cohen, ¿no? Que vos conoces, justamente porque su investigación es eso, ¿no? Pensar en un trabajo para el actor que venga desde nuestras raíces latinoamericanas, que nosotros digamos, no que no sea bello y sirve, importamos cosas mucho de Oriente, ¿no? Las tradiciones europeas, por supuesto, pero encontrar aquí qué sería el equivalente a eso. Y nosotros estamos Mm. desarrollando ese trabajo, que es una investigación bastante importante, ¿no? Que estamos desarrollando. Infelizmente ahora ha tenido una pausa porque es un encuentro de cuerpos en el espacio que actualmente no es posible, pero enseguida va a ser, estamos seguros, para continuar en esa investigación. Y también el proyecto de un posible próximo espectáculo, ¿no? Que el Gonzalo, que o sea, vamos a hacer juntos, pero va a ser un monólogo de Gonzalo, que es algo también, algo muy, muy, digamos, que él trae, ¿no? Desde su historia. Él quiere hacer una Mm. obra toda hablada en quechua, ¿no? Aunque tenga que poner Ah, títulos en español. Y también sobre algo que es muy fuerte aquí en Bolivia, que son los tejidos, ¿no? Porque los tejidos también, ellos reflejan un pensamiento sobre el mundo, ¿no? Una cosmovisión, por así decirlo, y también reflejan los sueños, ¿no? Y las tejedoras son en su mayoría mujeres, ellas tejen lo que sueñan, ¿no? Entonces quiere desarrollar un trabajo sobre eso. Entonces yo creo que en ese momento también nos estamos volviendo a acercar y a profundizar essa, vamos dizer assim, esta visão de mundo, não? Essa Bolívia, vamos por assim decirlo, profunda, não? qué Que de hermoso, alguma maneira em alguns anos hemos alejado e agora estamos volviendo. qué hermoso. Y Ali, ¿cómo fue esa llegada a esa Bolivia a fines de los 90? Vos viniendo, viniendo, viniendo de Porto Alegre con otra realidad, ¿no? Y de Bueno, repente en Yotala, claro. Bueno, ¿no? obviamente, Aparte ¿no? Yotala, no sé, Yotala yo creo que en el 90 y pico, además de lo que yo conocí de Yotala, debe haber sido
no sé, ya otra historia, ¿no? ¿Cómo No, yo fue todo. Sim. Não, ou seja, obviamente foi um choque cultural, não? Ou seja, eu he chegado, eu, digamos, sou do sul de Brasil, não? Eu digo assim, eu sou mais gaúcha que brasileira, em verdade, não? Sí, Porque eu sos sou de Porto gaucho, Alegre. sos gaucho. Então, eu não sou, vamos dizer assim, essa brasileira que muitas vezes a gente imagina, que baila samba, que é alegre, que, verdade? Não. Eu sou assim, eu estou mais para portenha que para brasileira. Mal-humorada, estressada, não? Assim, esse estilo. Pero aún así, ¿no? Habían cosas muy chistosas, porque en el taller de 98, por ejemplo, solo para tener una idea, estábamos yo y más una pareja de brasileros, ¿no? Que habían venido también para esa experiencia de un año. Y nosotros tres habíamos salido de la misma universidad en Brasil, aunque algunos años de diferencia de generación, pero venimos de la misma universidad. En fin. E eu já hacía teatro, todos eles também, eles na verdade tinham seu próprio grupo e todo. Então, eu e a outra chica brasileira, nós, pues, quando estávamos ensaiando já a obra que íamos apresentar, que se chamava Graffiti, e éramos vários, não? E no teatro, hasta hoje, é assim: o depósito é o camarim, que é um lugar para todos. Então, havia que cambiar-se de roupa. E nós, tranquilamente, começamos a cambiar de roupa ali mesmo, não? E foi assim, chicos e chicas, mas que nada, os bolivianos mirando-nos como que, ops, ¿no? Como que sacan la ropa así, como que, ¿por qué, no? ¿Y dónde se cambiaban ellos? E em su quarto, en el banho, encerrados e pareciam cambiados. O sea, estar Ah, de calzones sostén delante de los chicos, digamos, era algo así, y, era y estamos fuerte. hablando de un grupo de actores. O sea, Exacto. trasladémoslo a la gente de un pueblito así como es Yotala en Bolivia. Claro. Ustedes Entonces fueron a romper todo. foi muito gracioso, porque eu digo assim, não me di conta, não nos dimos conta, não, de isso, assim, que era forte, não? E, claro, hoje em dia, eu creio que tantos anos depois, obviamente, ha cambiado um pouco as coisas, mas assim, essa coisa com o corpo, não? A relação com o corpo realmente é outro mundo. Tanto que, por exemplo, se hasta minha hija, não? Que é nascida em Brasil, que todos os anos vamos a Brasil, pero se ha criado aqui, ela tem muito mais pudor que, por exemplo, eu. Mm, mm. ¿No? Así, Claro. mucho. Até una vez nosotros fuimos a la playa, una vez éramos puras mujeres. Eram yo, mis dos hermanas, mi mamá y ella, así pequeña todavía. E nós outros, em la playa, na casa, nós outros que sacamos a roupa para passar el crema, para não, assim. E ele se quedava sempre assim, entrava no banho para poner o traje de banho, esse tipo de coisa. Então, Ali, ¿y de cómo isso, fue esa isso, digamos, foi uma coisa, digamos assim, não, um choque, digamos assim, shock? cultural fuerte. Y después ¿Y que cómo sí, fue ¿no? esa mistura después con el pueblo, con la comunidad? O sea, ¿cómo lograr captar eh, al pueblo? Porque ustedes, digamos, tienen recurren mucho también al pueblo, cuando tienen que hacer los montajes, cuando tienen que necesitan muchas manos, esas manos colaboradoras también vienen de gente que vive ahí, que los conoce, bueno, están en constante relación con la gente ahí, es imposible no estarlo. ¿Y cómo fue? Bueno, vos ya llegaste al teatro, digamos, funcionando, pero en los primeros años, de todas formas, ¿cómo fue esa unión? O sea, me imagino que también debe haber habido resistencia por Eu creio que deve conociendo. haver, sim. Mas igual também eu creio que houve também curiosidade, não? Por parte também de algumas pessoas, e também o hecho de ver, eu creio que primeiro miravam com desconfiança, não? Esses tipos, serão hippies, não? Serão que sei eu, não? Que estão nascendo aí, porque... Mas depois também conhecendo e vendo também da maneira que se trabalhava. E nesses primeiros anos do teatro, quando eu cheguei também era assim, digamos, o sea, uma disciplina tremenda. Nós, ou seja, às 6 da manhã estamos em pé, às 7 em ponto estamos entrando na sala, não? E trabalhávamos assim, full, e todos haciam todo, não?
Nadie tenía, o sea, aunque, por ejemplo, ¿no? Yo cuando llegué al teatro la primera vez, que yo llegué unos días antes de empezar el taller que fui, yo he llegado y había un tipo, así, un overol de obrero, arreglando, haciendo toda la parte eléctrica de un cuarto nuevo que estaban haciendo, y era César, ¿entiendes? Era el director del teatro, pero hacía eso, y tenía que ser de albañil, hacía, ¿no? Entonces yo creo que eso también un poco conquista a la gente, ¿no? Entonces ven que esa gente está ahí trabajando. Y después de eso también yo creo que las obras conquistan también, ¿no? Cuando vienen las obras, o sea, les encantan, ¿no? Les gusta muchísimo, ¿no? Verlas del teatro. Entonces, Ustedes siempre que han estrenado una obra, el primer, no sé, eso no lo sé, pero siempre el primer público ha sido el pueblo, la comunidad. mira, nosotros invitamos gente que conocemos de la comunidad para venir, ¿no? Alguna vez hemos hecho para el colegio, ¿no? O más invitamos la gente que venga a ver la obra. Antes de estrenar oficialmente, cobrando entrada. También para entender, ¿no? Cómo la obra refleja en las personas, ¿no? Entonces porque nosotros digamos también eso, característica del grupo, fue, ¿no? La preocupación de César desde siempre de eso, ¿no? Que la obra debe tener diferentes diferentes, digamos, apelos y que tiene que llegar a todo tipo de público, ¿no? Entonces no puede solo... Ah, Ahí mira. creo que me fui yo, ahí volví. Ah, yo. No sé si me Sí. fui yo o te fuiste vos. ¿Y ahora No sé, estoy? ahí te veo. Ah, ya. Sí, ahí te veo. Ya. Perfecto. Bien. No, mira, Eh, me quedé un poco en que alguna que otra vez habían invitado a escuelas para también entender cómo resuena el material. sí. No, yo digo, y eso porque para nosotros es importante, ¿no? El trabajo Sí, no puede llegar solo a un tipo de público, vamos por así decirlo, ¿no? Él tiene que de alguna manera, o sea, cada uno que ve tiene que algo sacar de allí, algo tiene que relacionarse con quien ve. Entonces, esa siempre fue una preocupación y sigue siendo, ¿no? Del trabajo. claro. Sí, apelar a la actitud, digamos, a la lectura activa del espectador, ¿no? Sí, Ahí hay una lectura activa que completa con quién es, no importa quién es, pero algo va a completar, exacto. apostar a eso. Claro, Ujú. claro. Y hablemos del buen morir un poco, que es la última. Sí. Y, Ujú. y bueno, las ganas del Gonzalo y tuyas desde hacía un tiempo de tener un material así como chiquito, ¿no? No porque Ujú. sea chiquita la obrita, no porque sea una obrita, sino chiquito en cuanto a personajes. Digo, chiquito no es la palabra, íntimo sería la palabra. Sí. Eh, Ujú. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué esa necesidad y también este tema, esta temática que ustedes eligen, ¿no? Yo creo que nosotros, o sea, hacía un tiempo ya que incluso en nuestros talleres, ¿no? Siempre proponíamos temas como la despedida, ¿no? Y también, digamos, el amor, um, los encuentros, los desencuentros, ¿no? Pero así en general. Pero todo eso con vistas a quizás hacer una obra nosotros dos, en pareja, ¿no? Teníamos ganas de hacer para trabajar juntos, ¿no? Para tener también un trabajo juntos y porque eran temas que tal vez nosotros también teníamos que sacar, ¿no? Aunque la obra no es autobiográfica, tiene cosas que nada que ver, digamos, con nosotros, vamos a decir así literalmente, pero en el profundo, al final siempre tienen que ver.
Y ese hecho, ¿no? De trabajar juntos y al fin y al cabo nosotros no somos casados, ¿no? Nunca nos casamos y vivimos juntos porque, y no, tampoco hemos dicho así, ah, desde ahora vamos a establecer una relación, no. Foi yendo y al final hemos vivido juntos y al final fue pasando el tiempo y es así, ¿no? Entonces también, o sea, sobre las relaciones, ¿no? Que se dan de esa manera. Y nosotros, justo, o sea, el Paulo había fallecido, ¿no? Nosotros teníamos un otro proyecto que había un tiempo estábamos tratando de hacer, que es un proyecto que también está ahí, mas un poco complicado porque es un proyecto un poco grande, que necesitaría un financiamiento y todo más, trabajar con otros actores también de fuera del grupo, entonces, que hemos dejado un poco de lado. Y el Lucas, ¿no? Nos anuncia que estaba yendo a vivir un tiempo, por lo menos en Polonia, con su familia. Entonces nosotros hemos dicho, o sea, ahora es cuando, ¿no? Entonces ya estábamos, la verdad, y la verdad ya teníamos mucho material investigado, ¿no? No teníamos un texto, casi nunca tenemos cuando empezamos una obra, no teníamos una historia, pero teníamos estos temas que nos picaban y teníamos mucho material en términos de imágenes e improvisaciones sobre esos temas de los cuales queríamos hablar. Y también hace un tiempo ya habíamos hablado con Elías Cohen de que teníamos muchas ganas de hacer algo juntos. Y hemos hecho un par de experiencias, mas siempre en el sentido de compartir trabajo físico, investigaciones teatrales, ¿no? Él ha venido a Bolivia, nosotros hemos ido a Chile, pero nosotros hemos pensado, ya, vamos a trabajar con Elías. Queremos a trabajar con Elías, también queremos trabajar desde del físico, ¿no? Un poco diferente de lo que hemos trabajado en la anterior, que era con Mar, en que la dramaturgia, digamos, ha tenido un peso súper fuerte en la obra, porque trabajamos con Arístides Vargas. Entonces, queremos trabajar con Elías. Y nos fuimos allá a Olmué, y cuando hemos llegado, obviamente que también el tema de la muerte estaba muy fuerte en nosotros, ¿no? Porque el Paulo había fallecido hacía muy poco tiempo. Y el Paulo, justamente, de lo que ha llegado enfermo en Italia hasta el día en que se fue, ha estado con su ex mujer, ¿no? La Loli. Ah, ya. Ellos estaban separados ya hacía muchísimos años, pero tenían una amistad tan fuerte, ¿no? Una relación tan entrañable que no se perdió nunca, que con ella él ha querido estar y ella ha querido acompañar hasta el final. Entonces fue algo también muy fuerte y nosotros todo el tiempo que el Paulo estaba en Italia hablábamos con ella también todo el tiempo, ¿no? Entonces también la historia de esa pareja de alguna manera también nos contaminaba, ¿no? Y hemos llegado a Olmué justamente y el Elías nos cuenta una historia que había pasado en el pueblo vecino, ¿no? De una pareja de viejitos que habían sido, que los han encontrado muertos supuestamente por un accidente que se habían envenenado con el gas de la estufa. Pero después se han dado cuenta que ellos habían dejado a propósito abierta porque estaban los dos en la cama de manos dadas, así como que durmiendo y han decidido los dos. Entonces, inspirados en esa historia, hemos creado la historia del espectáculo, ¿no? También con las acciones que Bueno, teníamos ya antes, con todo, pero no teníamos dramaturgia todavía. Y la dramaturgia, na verdade, quem la ha hecho no fue un dramaturgo, pero sí un poeta aqui de Sucre, que tem uns textos muito belos, muito metafóricos, e que nós hemos transformado em diálogos, ¿no? E que completam, eu creio, toda a essência da obra. E al final, quem nos ha dado, digamos, a ideia, que foi, digamos, o passo, digamos, definitivo, foi esse poeta que se chama Alex Ayllón, que nós todavía estávamos em dúvida quem são esses dois, não? Essa pareja. E el Alex nos disse, tienen que ser uma pareja de atores. Fue la clave para completar la obra, la clave para inserir también dos fragmentos de dos obras super famosas que hablan un poco del tema, como Romeo y Julieta y Fin de Partida de Beckett. Entonces, ha cerrado, digamos, ¿no? Toda la cosa. Y así se nació la obra, ¿no? Que es una obra súper fuerte para nosotros, emocionalmente hablando, y también lo es para el público.
¿no? Es bastante fuerte para el público también, yo creo, porque trata de temas, digamos, de la condición humana, ¿no? En general, así, Sí, no hablamos solamente, digamos, de algo um, más así, el amor de la pareja, ¿no? Y que la enfermedad, pero yo creo que esa obra también, por ese carácter poético, metafórico y hasta filosófico que tiene, en algunos momentos logra dar ese paso más allá, hace una reflexión bastante profunda, ¿no? Sobre ciertos mm. temas de la condición humana. Y creo que eso es lo que le da, digamos, fuerza, ¿no? A la obra. Y además, hablando también desde dos personas eh, grandes, ¿no? Sí. O sea, uno los ve a ustedes en escena, pero uno interpreta que son más grandes. Uhum. Eh, y, y también nosotros culturalmente tenemos, no sé si un rechazo, pero tenemos bastante, le esquivamos bastante la mirada a tratar ciertos temas, ¿no? Y no sabemos muy bien culturalmente cómo lidiar con la vejez y cómo lidiar con el paso del tiempo. Y, y también una actividad como la teatral eh, se asocia con por ahí con la juventud, ¿no? Como que bueno, tal vez porque demanda realmente es mucho trabajo y a veces es muy poca la ganancia económica y muchos van quedando en el camino, les gustaría seguir actuando, pero no pueden hacerlo por contingencias. Entonces, Uhum. realmente no está lleno de actores grandes, no es que É. está lleno. Y entonces eso también, a mí por lo menos como espectadora, me conmovió eso, me conmovió el hecho de que se hable en escena de, de gente grande. Me parece que es como un aporte poder pensar eso, y me parece que es una gran deuda que tenemos nosotros para con nosotros mismos como sociedad, ¿no? Uhum. Mirar un poco más a la gente grande, Claro. porque Mas, no solo porque todos vamos a ir para ahí, sino porque no, no, sí, porque la inevitabilidad, pero más allá de eso, eh, digamos, bueno, es honrar eso que es de donde viene nuestro conocimiento, ¿no? De donde sacamos el ADN para empezar a hablar. Entonces eso me parece como una apuesta muy linda uhum. en la elección del tema. Sí. Yo creo también que nosotros, digamos, tenemos, por suerte, ¿no? Mucha inspiración, ¿no? De gente mayor. Porque, o sea, por ejemplo, el hecho de haber trabajado con Arícides y Charo, ¿no? Arícides Vargas y Charo Francés. O sea, quien ha visto Instrucciones para abrazar el aire y que esos dos actores no tan mayores, pero es un trabajo así que a mí me emociona por todos los costados, ¿no? Del tema, que es muy fuerte, pero de lo que representa el teatro mismo, ¿no? O sea, que son actores, o sea, impresionantes, ¿no? Aquí en Bolivia, ¿no? Tenemos un gran actor que también ya tiene, o sea, mayor que nosotros, que es Luis Bredo, y nosotros hemos dictado un workshop, un taller corto en Santa Cruz, la última vez que hemos estado con Un Buen Morir, y me aparece Luis Bredo a hacer un taller con nosotros, y nos lo vemos como un atorazo, así de cómo hacer Hermoso, un taller con nosotros, mas es eso, ¿no? Y por qué adentro es un hermoso, niño, es capaz de asombrarse, capaz de emocionarse, de descubrir, y su alegría al descubrir las cosas, vamos decir así, su entusiasmo, ¿no? Como si estuviera empezando. Y es un qué tipo que tiene hermoso. una experiencia increíble, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, ¿no? Digamos así, estas inspiraciones también hacen con que uno también, vamos a decir así, se conforme con el paso del tiempo, porque Claro, hay claro, algo claro. más allá que vos, o sea, vas a llegar y además hacer esta obra, por ejemplo, esta obra, Un Buen Morir, hace 10 años atrás no hubiésemos podido hacerla.
la ¿Por podemos qué? hacer ahora. Porque yo creo ¿Por que qué? viene también de una experiencia, ¿no? Y de una capacidad de ya no tener miedo y ya no preocuparse tanto de cómo me ven o cómo me veo, ¿no? Y poder estar ahí. Aparte que es una obra que realmente es un reto actoral, porque nosotros, digamos, saltamos. Hay una desconstrucción temporal en la obra, ¿no? Porque va y viene en el tiempo. Y otra que también hay una desconstrucción estética. Nosotros pasamos de diferentes estilos de teatro hasta, ¿no? Y al mismo tiempo tienes que mantener una cierta coherencia interna de los personajes dentro de esa cosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, una es eso, o sea, con el tiempo tienes la experiencia para poder hacerlo, para poder arriesgar, ¿no? A hacer ese tipo de trabajo, por así decirlo. ¿No? Y después también de entender ciertas cosas, porque claro, no, nosotros no somos, yo no me creo vieja todavía, ya pasé de los 50, pero me siento bien, ¿no? Pero, Mas digamos, obvio. pero hay ciertas cosas que sí ya han cambiado, ¿no? Mm, Y, claro. y eso hace diferencia, ¿no? Yo cuando era bien joven he visto bailar Kazuo Ono, ¿no? El bailarín debuto, y él tenía 85 años cuando lo vi bailar. Era una cosa de las cosas más hermosas que he visto en la vida. Y le han hecho una entrevista, ¿no? Y le han preguntado cómo era para él tener 85 y seguir bailando. Y le ha respondido así, pero hay cosas que yo solo puedo bailar porque tengo 85 años. Oh, Antes yo wow. no podía bailar esas cosas. Qué Entonces, belleza, qué belleza. es algo, ¿no? Así también de que uno, claro, vivimos en una sociedad súper, o sea, que el culto a la juventud y todo eso, ¿no? Y que hay un Ujú. desprecio y mucho también la apariencia. Y nosotros, ¿no? Que estamos expuestos con nuestros cuerpos, ¿no? Con nuestra... Hay una presión, ¿no? Sí, Y más yo creo que, digamos así, el arte es algo que se sobrepasa eso, ¿no? Justamente esa capacidad de, digamos, de mantener esa característica de la juventud, de la eterna búsqueda, del eterno asombro, ¿no? Así todo el tiempo. Entonces agradezco, a veces reclamo, así, ay, ¿por qué que yo no fui a trabajar en el banco? Ahora tenía jubilación, ahora tenía seguro salud, ahora tenía todo. Me fui a meter a hacer teatro, toda esa incertidumbre todo el tiempo. Pero también tiene ese otro lado, ¿no? Que uno, digamos, está siempre vivo. Y eso no es exacto, poco. hermoso. Mm. Mirá, nos queda nada, nos deben quedar 5 minutos. Te quiero hacer, ¿viste cómo se vuela? Se vuela. Te quiero hacer dos preguntas últimas. Ujú. Una, ¿qué es para vos ser una buena actriz? Que claramente lo sos, pero ¿qué es para vos sentirte una buena actriz? O una buena artista. Yo creo yo creo que, digamos, un buen actor es aquel que, digamos, domina su oficio, ¿no? En una primera instancia, aquel que trabaja mucho, ¿no? Y que puede dominar, digamos, vamos por así decir, toda esa parte que es técnica, que es estar, digamos así, de una manera en escena cómoda y logra hacer las cosas con una cierta maestría, ¿no? Pero ¿Y también qué sería más, digamos, yo creo, pero qué digamos, sería yo creo que junto a eso tiene que haber, digamos, también eso, ¿no? Esa capacidad de asombro, esa capacidad de estar aquí y ahora en el momento presente, ¿no? Juntar cabeza, cuerpo, corazón en un solo lugar, ¿no? Con toda la sinceridad del mundo. Y eso no es fácil, ¿no? Y digamos así, a mí, o sea, algunos momentos se logra eso, pero no son todos. Pero uno tiene que estar siempre persiguiendo esos momentos. Yo creo que el buen actor es ese, es el que persigue, persigue, persigue. No se acomoda, siempre busca algo diferente, no se contenta con el fácil, ¿no? Y siempre está también formándose y buscando, ¿no? Buscando algo y asombrándose y mirando el mundo alrededor. Porque a veces también hay esa tentación, ya tengo la fórmula, funciona, entonces ¿para qué? ¿No? claro, Entonces, es no, efectivo, no se puede.
¿no? Porque siempre hay algo más. Yo digo, el gran ejemplo es nuestro amigo Luis Bredo, que todavía, o sea, ¿no? Que es un gran actor además, pero tiene esa Ejemplo, disponibilidad absurda, ¿no? hermoso. Y Ali, si no te hubieras quedado en Yotala y no hubieras seguido tu camino, juguemos, ¿no? Tu camino como actriz y como pilar del Teatro de los Andes, ¿qué te hubiera gustado? O sea, bueno, se eu não, objetivamente, se eu me hubiese quedado em minha cidade toda, eu creio que eu hubiese seguido o caminho acadêmico, que é algo que me encanta também. Me encanta estudar, me encanta ser também maestra, dictar classes, não? E eu creio que é algo, incluso é algo que em um determinado momento me hizo muita falta, não? Tanto que agora he vuelto a estudar. Então, eu creio que eu me hubiese ido por esse caminho, não? Agora, se eu não hubiese sido, digamos, nada relacionada com o arte, eu creio que eu hubiese sido, poderia haber sido cozinera. Me gusta muito em cocinar. Não sei se tenho muito talento, mas me encanta cocinar. É algo que Sí, realmente me gusta he muito. comido tu comida, he comido tu comida y sí tenés talento. La cocina nos espera a todos, toda la vida. Por isso, por isso. Sim, mas eu creio que eu hubiese sido Hermoso. feliz cocinando, tendo Bueno. alguém que lave os trastes depois, hubiese sido ¡Ah! feliz cocinando. Claro, en teatro haces un trabajo sucio, pero en la cocina no. Na cocina não. Sim, sim. Bueno, Ali, estamos porque antes que se corte, prefiero que cerremos nosotras, porque si no, de repente te Claro que baja la sim. persiana esto. Bueno, viste, era poco al final. Me Uhum. quedaría. Nos tenemos que volver a hacer otro. Podemos Hacer hacer otro día. Qué hermoso verte, Ali. Te igual. agradezco de corazón, de Uhum. corazón, de corazón. Uhum. Y espero verlos muy Sim. pronto. Nosotros igual, o Ver sea, nosotros esperamos al año estar en Buenos Aires, ojalá. Teníamos que estar este año, pero al año esperamos que finalmente se dé y vamos a estar por ahí. Sí, Bueno, y les cebo unos mates ahí en bambalinas. sí, por supuesto. Un beso enorme a Gonzalo, un beso enorme a la María. Ya, Los a quiero, vos te quiero también. mucho, Ali. Muchas Ya, gracias por igual. esto, por la Ujú. charla, por tu generosidad. Y Ya, bueno, y eso, que nos un beso. encontremos y nos demos un abrazo muy pronto. Está bien. Beso. Besote. Beijo. Buenas noches para todos. No saludé a nadie. Chau, Ali.